buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en Global Hoops Oficial, en los podcasts o donde nos estéis escuchando, porque estamos ahora mismo, bueno, ya ha pasado el deadline, ya se ha cerrado el mercado de traspasos de la NBA de este año 2021. Van a ser las 11 de la noche por aquí en España. Juan, ¿qué hora es ahora mismo en Argentina? En este momento son las 18:48, así que un Tenemos ahí poquito antes. la conexión transatlántica para comentar un poquito lo que nos ha dejado este deadline. Así que lo que os digo, este contenido va a estar tanto en las plataformas de podcast como de YouTube, así que nos podéis estar escuchando desde diferentes sitios, pero vais a estar escuchando lo mismo. Y nos metemos aquí con poco guión, básicamente con los traspasos más relevantes que hemos tenido en el día. Un día que ha sido bastante entretenido, hemos tenido movimientos y sobre todo tiros sobre la bocina, actuaciones al final del todo cuando quemaban los traspasos y varios movimientos de buen calado. Juan, creo que ha sido una jornada bastante interesante. Sí, la verdad que de las más movidas de los últimos tiempos, quizás no había muchos rumores, pero también estaba la expectativa de que quizás no iba a haber tantos movimientos. Bueno, finalmente terminó habiendo un montón, de hecho hubo 16 canjes si contamos también el de ayer de Sacramento y Detroit, así que realmente mucho para analizar, muchas confirmaciones de jugadores que se esperaban que salían de sus equipos, pero también otros bastante sorpresivos, algunos jugadores que, bueno, el caso de Kyle Lowry, no el más claro, que se esperaba que fuera traspasado y finalmente sigue en Toronto, lo mismo con Lonzo Ball con los Pelicans, así que hay bastante material para ir hablando. Sí, porque al final podemos hablar tanto de lo que se ha movido como de lo que no se ha movido, que eso siempre resulta clave y hay equipos pues, que o por moverse o por no moverse también pierden. Vamos a meternos ya de lleno con los traspasos y el primero que tenemos que comentar evidentemente es la gran bomba del día, el movimiento de Nikola Vucevic a los Chicago Bulls. Orlando comienza la reconstrucción y reciben a Otto Porter Jr., candidato a buyout, Wendell Carter Jr., y dos primeras rondas desprotegidas, 2021 y 2023. Chicago recibe a Vucevic y al Farouk Aminu. Juan, yo la primera sensación bueno, yo creo que hemos coincidido todos, por lo menos en el chat del grupo, que muy barato Vucevic, muy barata su salida de Orlando. Sí, demasiado barato para mí. Es cierto que los picks pueden ser relativamente buenos, sobre todo, bueno, depende de lo que pase con Chicago este año. Si no entra a playoff, con las nuevas chances de la lotería, de que se niveló un poco el tema de las probabilidades, puede ser un pick ahí top 10, pero igualmente me parece que es poco. Me parece que es poco porque, por ejemplo, tenemos el antecedente de lo que consiguió New Orleans por Jrue Holiday, que podemos decir que es un jugador parecido a Vucevic, quizás un poquito mejor, un poquito peor según la consideración de cada uno, pero bueno, hay mucha diferencia entre el paquete que termina consiguiendo en ese momento los Pelicans y ahora el equipo de Orlando, que consigue un jugador como Wendell Carter con bastante proyección, pero con poca certidumbre, podemos decir, de presente, porque es un jugador que no solo ha estado afuera muchas veces por lesiones, sino también cuando estuvo en cancha realmente no terminó de explotar, ¿no? Ese potencial que siempre mostró saliendo desde Duke. Me parece que Chicago es claramente uno de los ganadores de este deadline y suma a un jugador ofensivo realmente dominante. Veremos si ahora en Orlando se le da la oportunidad no solo a Carter Jr., sino también a Mohamed Bamba, que en su día era uno de los grandes jugadores de su draft y pues desde que fue drafteado hemos visto al mejor Vucevic y prácticamente no hemos visto al pívot. Pero sí, esa es un poco la situación, ¿no? Chicago se ha llevado un auténtico jugadorazo, un interior que les viene de maravillas y que además su contrato creo que le sitúa, no quiero decir una ganga porque está por encima de los 20 kilos, pero creo que para el rendimiento que tiene y en la era actual y los contratos que se están soltando, el de Vucevic es uno muy interesante. Seguimos con el traspaso de Víctor Oladipo a Miami Heat, que ha sido pues el buzzer beater de la jornada, ¿no? Se estaba hablando de Kyle Lowry, de si Lowry iba a salir al final. Estaban ahí unos cuantos equipos, sobre todo Lakers, Miami, Filadelfia, pujando. No ha salido Lowry, pero sí que ha salido Víctor Oladipo también. Un precio bajo porque Houston no tenía poder negociador y llega Oladipo a Miami a cambio de Avery Bradley, Kelly Olynyk y un derecho de intercambio para la primera ronda de 2022. Juan, te lanzo la pregunta. ¿Es Miami candidato en el este tras lo que ha hecho Pat Riley en el deadline? Yo creo que sí. Me parece que es uno de los ganadores claramente de este deadline, no solamente por haber sumado a la IPO,
también por haber sumado a Nemanja Bjelica, un jugador que quizás no viene teniendo la mejor temporada en Sacramento, de hecho no viene teniéndola, pero sabemos que es en un rol correcto, con todo acomodado para que pueda rendir, es un jugador que puede darte soluciones. De todas maneras está claro que la gran incorporación pasa por la de Oladipo, que viene teniendo desde los números una buena temporada, está cerca del 25-5, que son números importantes, y me parece que lo muy poco que da Miami a cambio, ¿no? O mejor dicho, lo muy poco que recibe Houston, porque recibe a dos jugadores como Avery Bradley y Kelly Olynyk, que probablemente no vayan a continuar en el equipo, o al menos a largo plazo no vayan a estar en los planes, y un swap de picks que seguramente no va a ser utilizado, porque, a ver, esto significaría que en el draft 2022 Houston podría, si tuviera una peor selección que la de Miami, intercambiar los picks, pero para eso los Rockets tendrían que tener un mejor récord que el Heat en la temporada siguiente, y eso al menos por ahora parece bastante poco probable, así que prácticamente no sacaron nada, hay que ser sinceros por Oladipo, un jugador por el que apostaron en el traspaso de James Harden y les termina saliendo esa apuesta bastante, bastante mal, ¿no? Sí, recordemos que en su día deciden mover a Jarrett Allen a Cleveland y encima se llevan una primera ronda de Milwaukee, que ahora con Giannis renovado pues no va a ser una ronda brillante, y decidieron mover a Caris LeVert para hacerse con Víctor Oladipo. Y bueno, pues desde luego no les ha salido muy bien la jugada en Houston. Y ya se estaba comentando, se está diciendo ya por Twitter que Avery Bradley va a ser un jugador cortado que va a interesar a Los Ángeles Lakers, que va a interesar a varios equipos, así que podrían haber dado a Oladipo pues por prácticamente nada, porque imagino que también Olynyk, viendo la situación de los Rockets, pues querrá también el buyout y poder firmar con otro equipo de playoffs. Así que un traspaso desde luego muy barato para Miami, y tengo muchísimas ganas de ver cómo se adapta Víctor Oladipo al lado de Jimmy Butler, cómo se adapta dentro de ese equipo, cómo se van a repartir los papeles, pero desde luego Miami, que no ha conseguido a Kyle Lowry, sí que se lleva a Oladipo, y bueno, pues para un equipo que tiene carencias ofensivas, la verdad que es un movimiento sensacional el que ha conseguido Pat Riley, y un refuerzo, como decimos, de lujo para los Heat, que, oye, si no funciona bien, pues simplemente Oladipo se marcha en verano y no has dado prácticamente nada a cambio. Siguiente traspaso, otro de los movimientos de Denver Nuggets. No sé si querías añadir algo, Juan, sobre el asunto del amigo Oladipo, o comentamos el movimiento de Gordon a los Denver Nuggets. No, de Oladipo simplemente agregar un poquito lo que decías vos, ¿no? Me gusta mucho su encaje en Miami, como desde todo esto de la Heat culture, ¿no? Todo esto de la cultura Heat, Sí. me parece que está muy bien. Sí quiero ver ahí un poquito lo de cómo encaja, cómo es complementario con Jimmy Butler, ¿no? Me parece que son dos jugadores que tienen ahí algunas características similares, hay que ver cómo se adapta. Claramente Oladipo va a ser el que va a tener que ceder un poco de protagonismo en ese esquema, pero bueno, no deja de ser en cuanto a talento e inyección de talento, está claro que sale ganando claramente Miami, así que sí, vamos con Denver, que es otro de los movimientos importantes de la jornada. Luego comentaremos más de Miami porque tienen otro traspaso, ya has hecho spoiler antes, con lo de Nemanja Bjelica, ¿no? Y ahí también podemos meternos un poquito en el tema de la Marcus Aldridge, que además podría venir. Yo creo que podemos decir que Bjelica viene a ser el reemplazo de Olynyk, y Aldridge el de un pivot suplente que no tenían. Y encima mantienen a Precious Achiuwa, que no ha salido, el novato, estaba en las conversaciones por Kyle Lowry, así que un deadline maravilloso para Sí. Miami Heat. Y ahora sí ya vamos con el de Aaron Gordon, que ha sido uno de los dos traspasos de Denver Nuggets en esta jornada, y es un traspaso bastante simple. Llegan Aaron Gordon y Gary Clark desde Orlando en la reconstrucción máxima de los Magic, y a cambio salen R.J. Hampton, Gary Harris y una primera ronda de 2025 protegida. Me gusta muchísimo este traspaso, Juan, creo que tiene todo el sentido del mundo. La gente de Denver está muy contento, y los argentinos, todo hay que decirlo, estáis muy contentos porque creo que por dos razones. La primera, que Denver mejora, y la segunda, que Campazzo sigue en el equipo. Sí, sigue Campazzo, y encima se van un par de jugadores que, si bien no compartían la misma posición, como el caso de R.J. Hampton y Gary Harris, bueno, en esa rotación de guardias también podían sacarle algún que otro minuto. Pero sí, me parece que la mejor noticia para Denver es que consigue, a ver, más allá de lo que pueda conseguir ofensivamente, me parece que Gordon no va a cambiar demasiado el panorama para ellos en el ataque, no creo que vaya a ser tan protagonista como era en Orlando, pero sí me parece que les puede dar una mano gigante en defensa, ¿no? Al equipo claramente le faltaba ese alero que habían perdido con la salida de Jeremy Grant. Básicamente ese jugador que pueda defender a LeBron James, ¿no? Creo que, y a Kawhi Leonard, ¿no? Hay muchos jugadores de ese estilo en el oeste, por los cuales un equipo
que sueña con avanzar, tiene que pasar, ¿no? Sea LeBron, sea Kawhi, sea el mismo Paul George, y la verdad, sea Zion Williamson también, que bueno, hay que ver si terminan entrando a la postemporada, ¿no? Pero hay muchos aleros o pivots muy fuertes, muy explosivos, y Denver no tenía ningún jugador de características defensivas fuertes, ¿no? Gary Harris era lo más parecido, pero era un jugador bajo que está por debajo de los otros claramente, y encima con muchas lesiones, ¿no? Gordon, más allá de todo lo que le pueda dar en ataque, que seguramente va a encajar mejor jugando al lado de un pasador como Nikola Jokic, básicamente cualquier jugador juega mejor al lado de Nikola, pero sí me parece que le va a favorecer mucho, ¿no? El hecho de no tener que estar generando tanto con la pelota en las manos, con la bola en las manos como hacía en Orlando, aprovechar más sus virtudes atléticas, pero sobre todo lo que decía, ¿no? Ser esa solución defensiva que el equipo tanto necesitaba. Sí, porque de Aaron Gordon hemos visto una transición bastante interesante, ¿no? De un jugador que llegaba para ser importante, con galones ofensivos, quizás más en la ejecución, y por las necesidades de Orlando se ha tenido que convertir prácticamente en el playmaker del equipo. Le veíamos haciendo de base y bueno, pues creo que está mejorando por esa vía, pero también acumulando pérdidas. No es el mejor equipo Orlando en ataque, tampoco tenía los mejores recursos a su alrededor. Y ahora en Denver, pues también a explotar, yo creo que tienen que intentar aprovechar esas ventajas atléticas, movimientos sin balón de Aaron Gordon y verle atacar más la pintura, ¿no? Que tirar de tres, que este año estaba haciendo lo mejor, pero nunca. De hecho, esta es la única temporada de su carrera, si no me equivoco, que está por encima del 40% en triples. Así que vamos a ver un poquito cuál es el uso de Denver Nuggets de Gordon, pero desde luego otro de los grandes movimientos, y Denver también entre los ganadores, que los comentaremos al final del vídeo, del episodio. Siguiente movimiento, JJ Redick a Dallas Mavericks. Estaban pidiendo ayuda a los aficionados de Dallas Mavericks y de Luka Doncic. Estarán contentos porque el movimiento, que es James Johnson, Wesley Ibundu y una segunda ronda por el veterano tirador, creo que sirve también un poco, Juan, digamos, como para no admitir los errores de la offseason, ¿no? De cambiar a Seth Curry por Josh Richardson, etcétera, etcétera, pero sí volver un poco a esa vía, ¿no? A traerle más ayuda en ataque a Luka Doncic, y creo que, bueno, al lado de un tipo como JJ Redick, aparte de que una presencia de un veterano así les va a venir de perlas en el vestuario, es que los tiradores como Redick, al lado de un jugador como Doncic, que es muy perfil LeBron en cuanto a la creación, va a disfrutar mucho de un jugador así. Sí, me sacaste la palabra de la boca, ¿no? Creo que ese es el análisis. Creo que es uno de los traspasos más simples de analizar y más claros de lo que estaba buscando Dallas en este caso, ¿no? Encontrar ese tirador que habían perdido con Seth Curry, más allá de que tienen algunas características diferentes, pero bueno, son dos grandes tiradores, y siempre al lado de un jugador como puede ser Doncic, como puede ser LeBron, como es Jokic en lo que analizábamos antes, van a aparecer esos tiros abiertos, ¿no? Y bueno, Redick es de los mejores. Más allá de que esta temporada está en un 36%, es cierto que los Pelicans quizás no son tan buenos a la hora de generar esos tiros abiertos, porque no tienen los pasadores que tiene Dallas, sobre todo en el caso de Doncic. Me parece que van a poder subir esos porcentajes, y Redick es un jugador completamente probado, que seguramente no va a tener demasiado protagonismo una vez que lleguen los playoffs en cuanto a jugar más de 20 minutos, 25, porque tiene muchos problemas defensivos, pero es un jugador que básicamente te puede cambiar un partido en 15 minutos, ¿no? Meterte 2 o 3 bombas consecutivas, no le va a temblar la mano, puede tomar un tiro importante, y en ese sentido, sin perder prácticamente nada a cambio, creo que termina siendo un buen movimiento de Dallas. Sí, porque Ibundu no estaba jugando. James Johnson me sorprendía porque no les venía mal para la defensa, pero tampoco estaba jugando, así que prácticamente Dallas está entregando una segunda ronda por un jugador como Redick, que tenía toda la pinta que iba a terminar cortado y seguramente firmando con los Brooklyn Nets, aparte por interés deportivo, porque su familia vive en Nueva York y a él pues le pilla por cercanía evidentemente muy bien el equipo de Brooklyn. Así que Redick termina en Dallas, Doncic seguro que está contento, y desde luego pues equipos como Lakers, como Brooklyn, que podían esperar el fichaje de Redick, se hablaba incluso de Utah Jazz, al final no van a poder esperar al veterano. Los que sí que se han movido finalmente han sido los Clippers, que llevábamos muchas semanas diciendo desde la pasada offseason prácticamente, necesitan un generador, necesitan un generador. Pues al final el base al que querían en la última offseason no le pudieron fichar. Rayon Rondo llega ahora, pero ojo al precio. Lou Williams y 2 segundas rondas. ¿Te parece un precio elevado por Rayon Rondo? Yo creo que no. Yo creo que no. A ver, depende de la evaluación que
cada uno haga de Lou Williams, ¿no? Si nos quedamos con ese Lou Williams decisivo y que te puede cambiar de nuevo un partido con sus capacidad anotadora, bueno, quizás sí, porque Rondo es un jugador muy importante en playoff, pero que sabemos que en la fase regular va a regular, justamente, perdón la redundancia, pero no a fondo. Así que, bueno, en ese sentido puede parecer un poquito demasiado, ¿no? Dar a Lou Williams más los picks, pero creo que Lou ha bajado mucho su nivel en el último tiempo. Defensivamente es lo mismo que decía con Redick, ¿no? A la hora de los playoffs es un jugador explotable por los rivales, es un jugador que lo van a apuntar ahí para ciertos matchups que les va a ser muy difícil frenar. Y lo hemos visto en las últimas postemporadas, ¿no? Su rendimiento baja considerablemente en los playoffs. Y todo lo contrario pasa con Rondo. Falta revisar lo que pasó en el último torneo para encontrar un jugador que debe haber sido de los 2 o 3 peores de los Lakers en la fase regular y terminó siendo, si me apurás, quizás el tercero o el cuarto más importante en playoffs, sobre todo en las finales. Entonces me parece que, bueno, lo que decías vos, ¿no? Los Clippers necesitaban ese generador de juego para sacarle presión a Kawhi, para sacarle presión a Paul George, y dentro de las opciones que había, uno a veces especulaba un poquito con la chance de Ricky, pero creo que Rondo termina siendo de lo más interesante. Sí, Rondo es muy lógico y además me gusta también la vía, digamos, de traer un líder con mucha experiencia en postemporada, ¿no? Al final a los Clippers les faltó mucho por ese lado y al final Rondo llega precisamente con esto, un equipo en el que faltó liderazgo. Y oye, sería bastante curioso si los Clippers ganan este año el anillo, Rondo habría ganado 3 títulos de la NBA con 3 franquicias diferentes: Boston Celtics, Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers. Sería desde luego... Sí. Iba a decir, no sé si algún jugador lo habrá hecho en la historia, pero claro, nadie ha ganado con los Clippers, así que evidentemente nadie lo ha hecho, pero sería bastante curioso, ¿no? Así que ahí tenemos el tema y sobre todo, lo decías de Lou Williams, ha bajado, pero es que también la llegada de Luke Kennard, creo que, aunque es un caso raro que no juega, de repente sí juega, Terrence Mann también es cierto que está ganando muchos minutos y está gustando, creo, bastante a Doc Rivers, a Tyronn Lue. Lou Williams ha perdido minutos y esta temporada, la pasada temporada estuvo en 28,7, este año ha bajado a 21,9, ¿no? Y era quizá junto a Patrick Beverley, y él sí que es un especialista defensivo, la pieza que podían sacar los Clippers. Yo al principio he pensado que estaban pagando un precio a lo mejor ligeramente alto, pero con el paso del rato, del tiempo, ¿no? Que estábamos ahí más en caliente después del deadline, pues también he pensado que sí, pues son 2 segundas rondas, a lo mejor les ha salido un poco caro, pero es que tenían que hacerlo. Es decir, los Clippers tenían que cerrar este traspaso, era obligatorio para ellos, tenían muchos problemas en el clutch, Kawhi y Paul George para ejecutar, les viene de perlas un tipo como Rondo y encima aumenta todavía más la batalla de Los Ángeles, ¿no? Por el hecho de haber estado con los Lakers el año pasado y de ser un tipo tan importante para el vestuario angelino, para el vestuario que luego resultó campeón. Vamos a comentar el siguiente, que debo decir, Juan, es uno de los que más me ha sorprendido y todavía no termino de ver de todo el movimiento para Portland Trail Blazers, y es la adquisición de Norman Powell junto a Rodney Hood, que llega a Toronto, perdón, Norman Powell se marcha a los Portland Trail Blazers y Toronto Raptors recibe a Gary Trent y a Rodney Hood. ¿Cómo lo ves tú? Creo que acá vamos a disentir porque a mí sí me parece un movimiento muy interesante de parte de Portland. A ver, Gary Trent, si tenemos que analizar jugador por jugador, creo que Gary Trent es un jugador de un nivel similar, quizás un poquito inferior al de Norman Powell, pero me parece que donde hay una diferencia es en la necesidad de Portland comparando a los dos, ¿no? Me parece que Trent era bastante redundante dentro de este equipo de Portland, porque básicamente su mayor virtud es la del tiro a pie firme y esa capacidad de poder meter tiros importantes, ese jugador confiable en el clutch, pero teniendo a CJ McCollum y sobre todo a Damian Lillard, como que perdía un poco de valor esa clase de jugadores, ¿no? Y quizás lo que necesitaba más Portland era un jugador revulsivo para la segunda unidad, como puede ser Norman Powell. Hay que ver si viene desde el banco. Para mí sería un acierto, más que incluirlo en la formación titular, donde quizás regalarían demasiada ventaja de altura. Pero sí me parece que puede ser una solución muy importante para una segunda unidad, que sacando los partidos en los que Melo estaba muy bien, que han sido bastante frecuentes en el último tiempo, hay que decirlo, pero sí que le faltaba ese jugador capaz de entrar y anotar 15, 20 puntos noche tras noche, y creo que Norman Powell, si hay algo que ha demostrado en el último tiempo, es ser esa clase de jugador, ¿no? Ser ese jugador
que realmente puede cambiar un partido con su capacidad anotadora. No es un mal defensor, creo que es ahí similar en cuanto a lo que da Trent, pero sí tiene otras virtudes, ¿no? No es solamente un tirador como puede ser el ex de Duke, sino que también puede crear en el 1 contra 1, puede ser muy peligroso en transición, es más atlético, más explosivo atacando el aro. Y bueno, hay que decirlo que también son dos jugadores que van a ser probablemente agentes libres, ¿no? Entonces, en ese sentido tampoco hay tanta diferencia, pero bueno, te escucho también por qué no terminás de entender ese movimiento. A mí me pasa con el traspaso, bueno, creo que Portland evidentemente tenía que haber conseguido a Aaron Gordon o algún refuerzo defensivo, no lo han conseguido. Eh, a mí lo que me pasa con este movimiento de Powell es lo que decías al final, ¿no? Sobre todo el tema de, tiene una opción de jugador, Gary Trent también le tienen que renovar, pero tengo la sensación de que Norman Powell, por edad, por galones, por años demostrando en Toronto, va a pedir un contrato, también por rendimiento, evidentemente, bastante superior al de Gary Trent Jr., y Carmelo Anthony, por ejemplo, que ahora es muy importante, no sabemos cuánto tiempo va a durar en Portland Trail Blazers. Puede marcharse este verano o puede retirarse incluso, y que los Blazers pierdan a un jugador que está siendo muy importante para el banquillo y uno de los jugadores que más triples anota en últimos cuartos de esta temporada. Entonces, me chirría un poco porque creo que Gary Trent es un tipo joven que les viene muy bien para los próximos años en Portland y que podía ir ganando importancia con los años. Por ejemplo, a lo mejor si decides mover a McCollum o decides ir hacia otra dirección para potenciar a Lillard de otra vía, me gustaba la opción de Gary Trent manteniéndose en el equipo. Y luego me causa dudas la parte de cómo se va a adaptar Norman Powell, porque creo que había bastante diferencia en Toronto cuando es titular a cuando es suplente. Lo comentaba justo además el otro día con Lean. Entonces, no sé cómo se va a adaptar fuera de Toronto a un posible rol, que es lo que decías, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo que sea sexto hombre, que Lillard y McCollum sean titulares con Derrick Jones Jr., Covington y Nurkic al lado, que por cierto, Nurkic ha tuiteado él mismo que regresa ya, o sea que magnífica noticia para Portland, sobre todo para esa horrible El defensa. viernes. Regresa el viernes. Pero ya te digo, no sé, no me termina de cerrar. No sé por qué. No es un. Quizá porque pensaba eso, ¿no? Que Portland necesitaba otra cosa. Han terminado haciendo un refuerzo ofensivo que sí, pues a lo mejor les viene bien, sobre todo en un partido a lo mejor que reciba dobles marcas Lillard, que es algo muy habitual. Ya no solo vas a tener a McCollum al lado, vas a tener a McCollum y a Norman Powell. Entonces va a ser más difícil trampear a Lillard. Si lo haces, te puede salir más caro, pero ya te digo, a mí, no sé, hay algo que no me termina de cerrar en este movimiento. No sé, será cosa mía. Sí. Sí. No, claramente necesitaban un defensor, eso Sí. coincidimos. No, me parece que no era el movimiento. A ver, en un ideal no era el movimiento mejor, el mejor momento que podían hacer. Aaron Gordon tenía mucho más sentido, pero analizándolo simplemente desde lo que fue el movimiento, yo creo que desde lo que fue el canje en sí, creo que Portland sale siendo un equipo mejor de lo que era un par de días atrás, pero coincido plenamente que siguen teniendo ese efecto muy marcado, que es el tema defensivo, ¿no? Aún con el regreso de Nurkic, creo que va a ser un problema que les va a terminar Sí. costando muy caro. Sí, porque luego además Nurkic tampoco puede salir que le necesitan en la pintura, ¿no? Pero no puede salir en exceso. Y el otro día, analizando el partido de Harden de las 17 asistencias, es que la defensa de Portland es absolutamente horrible y hay asistencias que da Harden simplemente botando, avanzando la pista y esperando a que se produzcan movimientos, porque la defensa de los Blazers tiene unos agujeros realmente terribles. Vamos con el siguiente traspaso, que es el de Evan Fournier a Boston Celtics, que es el traspaso que ha gustado a los seguidores de los verdes, y es el francés, que llegaba a cambio de 2 segundas rondas, ya que termina el contrato y los Celtics tienen esa trade exception por la que podían no enviar a ningún jugador. Creo que este traspaso es también sencillo de analizar, Juan, porque Fournier le viene muy bien a Boston. Le viene muy bien, le viene muy bien ofensivamente. Creo que era el jugador que habían perdido desde la salida de Gordon Hayward. Si bien son jugadores diferentes, creo que Hayward es mejor cuando está bien que Fournier, pero sí son esos escoltas aleros de cerca de 2 metros, no solamente capaces de lastimar con el tiro externo, son los dos buenos tiradores, pero también de jugar el pick and roll, ¿no? De tomar la bola, de generar asistencias, de generar espacios. Es algo que el equipo de Boston necesitaba, porque tiene mucho jugador de 1 contra 1, pero quizás sacando a Marcus Smart no tiene demasiados pasadores, ¿no? Y creo que Fournier en ese sentido
es un poquito mejor que Tatum, es un poquito mejor que Jaylen Brown, hasta diría un poquito mejor que Kemba, que suele forzar más disparos. Y sobre todo le agrega una variante más a lo que imagino va a ser la segunda unidad. Imagino Sí. que Kemba, Smart, Jaylen Brown y Tatum van a seguir en el quinteto inicial y que Fournier va a salir desde el banco, a menos que Steven sorprenda y lleve a Marcus Smart a esa segunda unidad. No lo veo, más allá de que Marcus jugó mucho tiempo en esa función, creo que hoy ya tiene como un lugar ganado en el quinteto, pero bueno, sí creo que favorece mucho a esa segunda unidad. Yo igualmente leí también algunos, creo que seguramente seguimos algunos en redes, algunos fanáticos diferentes de Boston, porque también leí algunas críticas, algunos que pensaban que con esa TPE podrían conseguir algún jugador de mayor valor, como era el caso de Aaron Gordon, sobre todo porque Fournier es un Spiring, ¿no? También Claro. se pueden perder un par de meses, es un movimiento ahí un poco arriesgado, y es cierto que quizás su impacto no es tampoco el de un jugador que te transforma en un contender 100%, ¿no? Creo que es un buen movimiento, es un buen upgrade, podríamos decir, pero no es quizás el movimiento que manda a Boston a ser un equipo realmente contendiente cuando tienen una marca de 21 y 23 en este momento, ¿no? Sí, yo creo que es que es un poco eso, ¿no? Al final, es gracioso porque Danny Ainge dijo en una entrevista que no estaba interesado en gastar esa excepción salarial en jugadores que terminasen contrato. Y Sí. precisamente ha traído un jugador que termina contrato. Entonces, no se entiende muy bien. Creo que luego viendo la salida de Daniel Theis, a la que llegaremos, pues evidentemente Boston ha querido quedarse por debajo del límite, ha reforzado un banquillo que lo pedía a gritos, pero no ha hecho ni de lejos todos los movimientos que demandaban y estoy seguro de que los dos le tenemos entre los perdedores del deadline porque, bueno, lo de Fournier a mí me parece que está muy bien. Incluso en el peor de los casos, aunque se te marchen unos meses, has dado a Tremont Waters y a Semi Ojeleye por un par de meses de Fournier, lo cual creo que le sale rentable a los Celtics con la cantidad de segundas rondas que han tenido durante los últimos años. Pero claro, el problema no es Fournier, sino cómo completas la noche del deadline, ¿no? Pero a mí este movimiento me gusta y sobre todo lo que decimos es que prácticamente cualquier jugador que trajeses a Orlando, un base más, porque Jeff Teague no estaba funcionando, un alero extra, un pivot nuevo, prácticamente cualquier jugador hubiese tenido sentido en la estructura, así que, bueno, pues buen traspaso, pero ahora llegaremos al de Daniel Theis. Y ahora sí, el segundo de Denver Nuggets, Jabal McGee, que precisamente sus Lakers el año pasado jugaron contra Denver. Es cierto que él prácticamente no tiene presencia en esa serie, pero ahora será el suplente de Nikola Jokic. Llega a los Denver Nuggets a cambio de Isaiah Hartenstein y 2 segundas rondas. Juan, otro buen apunte para los Nuggets, otro buen apunte sobre todo en el apartado defensivo. Sí, obviamente un traspaso bastante menos relevante, si se quiere, que el de Aaron Gordon, pero me parece que es también una mejora para Denver. Claramente McKee es un jugador más confiable y más productivo que Hartenstein, que prácticamente casi que estaba fuera de la rotación de Malone. Había partidos en los que jugaba, muchos en los que no. Me parece que McKee, nada, es un jugador que ya sabemos lo que puede dar. Tiene mucha experiencia en esa función, ¿no? Que es diferente a la que estaba teniendo en Cleveland, hay que decirlo. En Cleveland quizás no, al no estar rodeado por tanto talento, estaba tomando mucho más protagonismo a la hora de tomar lanzamientos externos, inclusive algunas veces anotándolo, Sí. subiendo la bola, lo hemos visto algunas acciones bastante llamativas, ¿no? De campo a campo, alternando buenas y malas, ¿no? Pero me parece que en Denver lo que se necesita es el McKee de siempre, ¿no? Ese jugador que básicamente defiende duro, que da tapas, que rebotea, que corre la cancha y que la vuelca, ¿no? Que realiza un mate para los amigos de España. Eso es lo que se espera de Javel McKee en Denver. Y si regresa a esa función, es un jugador que en sus 10, 15 minutos por partido, no creo que pase de eso, le puede dar un buen descanso a Nikola Jokic. Estaba justo además mirando el promedio de minutos de Jokic en playoffs y fue en su primera temporada en su primera de playoffs, 2019, 39,8, es decir, casi 40 por noche, y en los playoffs de Disney prácticamente 37 minutos, es decir, no va a tener McGee muchos minutos en playoffs, pero lo bueno de los Nuggets es que si no quieren utilizar la opción del small ball, si no quieren jugar, por ejemplo, con Paul Millsap o con Jamaica Green al 5, pues oye, tienes siempre la opción de utilizar a McGee, ¿no? Que es un veterano que, como dice Juan, funciona. Sabemos lo que hay, sabemos lo que da McGee, ha ganado 3 títulos, 2 con los Warriors y 1 con los Lakers, así que eso también es experiencia y además es el único jugador que ha ganado un título en el vestuario de los Nuggets, que eso, pues, oye, siempre viene bien
Y McGee, pues, que empieza su segunda etapa con los Denver Nuggets, equipo en el que ya estuvo y se marchó en el año 2015. Así que ese segundo buen traspaso de los Denver Nuggets. Y ahora sí toca el traspaso que ha cabreado a toda la comunidad de los Celtics, que yo creo que es la primera vez, Juan, que veo a tanto aficionado de los Celtics ponerse de acuerdo en que hay que quemar a Danny Ainge. Nunca les he visto tan enfadados con Ainge, y es que Daniel Theis se va a Chicago junto a Javonte Green y llegan a Boston Mo Wagner y Luke Cornett. Es el traspaso que más así me ha dejado este traspaso. Sí, realmente cuesta encontrar la palabra para calificar este traspaso. A ver, quizás para alguien que no está tan metido en el día a día de la NBA puede parecer un movimiento no demasiado relevante, porque son jugadores de un nombre, a ver, ninguno es una estrella ni demás, pero sí creo que termina siendo para mí el peor trade de la noche o de la tarde, ¿no? Creo que, sobre todo porque simplemente responde a motivos económicos. Claramente Boston se tenía que sacar un contrato de encima. No pudieron sacarse a Tristan Thompson, que es un jugador para mí bastante inferior a Daniel Theis, y terminan perdiendo al que para mí era el mejor interior del equipo, ¿no? Inclusive superior a Thompson, superior a Robert Williams, más allá de las buenas cosas que muestra Williams por momentos. Pero Theis es un jugador completamente confiable, es un jugador inteligente, es un jugador que entiende su rol, que es duro defensivamente, que puede meter algunos tiros abiertos, y me parece que era el jugador ideal para, a ver, dentro de lo que podía tener Boston, ¿no? Sacando a las grandes estrellas, era un pivot realmente rendidor y muy confiable. Y llega un Mo Wagner que casi que no estaba en la rotación en Washington, jugando 15 minutos por partido, más allá de que llega vía Chicago, porque ya había sido traspasado. No lo termino de entender, ¿no? Me parece que más allá de que sean motivos económicos, quizás Boston podría haber buscado conseguir algo más. Evidentemente no apareció. Y bueno, aparecieron estos mensajes, yo llegué a leer a gente pidiendo literalmente la cabeza de Danny Ainge, ¿no? Sí, Así sí, que sí. bueno, evidentemente no fue bien recibido este movimiento por parte de los fanáticos celtas. Claro, es que yo creo que además los aficionados de los Celtics, que son muy emocionales, yo creo que son de los más emocionales por redes sociales, le tienen mucho cariño a Theis, pero es que Theis además se ha ganado el cariño de los compañeros, del vestuario. Justo leía unas declaraciones después del traspaso que eran de Kemba Walker, creo, anoche, diciendo que, pues, que todos están encantados con Daniel Theis, que es un tipo con el que es muy fácil jugar, por lo que tú decías, ¿no? Que entiende su rol, sabe lo que hay que hacer y que siempre juega muy duro. Entonces, claro, y si a cambio recibes dos jugadores pues que parecen otro Tremont Waiters en el banquillo, parecen otros jugadores de ese papel, pues yo entiendo, ¿no? Que el aficionado de los Celtics no esté contento cuando parecía que, bueno, cuando tenían que haber utilizado el deadline para reforzar el equipo, mejorar la profundidad, precisamente sí que han traído a Fournier, ¿vale? Por ahí les viene muy bien un toque de ofensiva que no tenían, pero perder a Theis es un golpe duro. Veremos, sobre todo, claro, sin sacar rondas, que también eso es complicado. Veremos si esto significa más minutos para Robert Williams, que nunca ha podido tener el espacio para realmente desarrollarse más, y quizá ahora esta salida de Daniel Theis le permita. Nos quedan dos traspasos. El primero de ellos es la llegada de George Hill a Filadelfia. Entiendo que te gustará, que estarás satisfecho con este movimiento en el que Oklahoma City Thunder recibe, es un traspaso a tres bandas, Oklahoma recibe a Austin Rivers, que a priori van a cortar, Tony Bradley y dos segundas rondas. Nueva York se cuela para recibir a Terrence Ferguson, casi le hacen un favor tremendo a Filadelfia por ahí, y el veteranazo Hill llegando a los Sixers. Sí, como representante me pongo la capa de la representación de la fanaticada de Filadelfia y la apruebo, apruebo el movimiento, me parece que es una buena incorporación la de George Hill. De nuevo, un jugador que quizás no va a tener un protagonismo demasiado grande, pero sí que puede darte ahí 15, 20 minutitos de buen rendimiento, un jugador confiable, que no va a cometer errores de mentales, que va a ser duro defensivamente. Viene de ser el mejor triplero de la temporada pasada en cuanto a porcentajes, con un 46%. Este año está ahí en un 39%, o sea, es un jugador que es muy confiable como tirador, como triplero, y eso siempre le viene bien a los Sixers, ¿no? Quizás muchos esperaban tener la gran noticia de la incorporación de Kyle Lowry, pero hasta no sé si no termina siendo más favorable un movimiento así, en el que no dan prácticamente nada a cambio. Tony Bradley era el único que estaba en la rotación ahí, sobre todo cuando faltaba Embiid, pero no pierden a Matisse Thybulle, no pierden a Maxi, no pierden a Milton, no pierden a Korkmaz,
jugadores que quizás algunos de ellos hubieran salido en el caso de Lauri y no pierden picks, entonces al menos no picks importantes. Entonces, nada, me parece que termina siendo un buen movimiento de Filadelfia, un poquito callado si se quiere, un poquito bajo en cuanto a impacto, pero sí una sólida incorporación. Un jugador que, lo que dice Juan, ¿no? Veremos exactamente cuántos minutos tiene en playoffs, pero que es otro jugador que puede estar en esos quintetos, quizá no para cerrar un partido, pero perfectamente Hill puede tener minutos en un cuarto, ¿no? Es un tipo con muchísima experiencia Sí. y un veterano muy valorado, así que por ahí, pues, felicidad para la afición de Filadelfia, que estaban ahí preocupados por si salía alguna pieza importante por Kyle Lowry, y claro, y al final, al no dar esas piezas, también te las guardas por si, oye, si no va bien esta temporada, si en playoffs no van bien las cosas, pues tienes otros assets para en la siguiente offseason moverte, incluso si quieres tantear la posible salida de Ben Simmons, tener más activos alrededor suyo. Así que los Sixers no han tocado nada, pero consiguen un buen añadido con George Hill. Y bueno, pues por las otras partes, Tony Bradley me gustó porque puso en vídeo el tweet este de hay que reconstruir alrededor de Tony Bradley, ¿no? Y veremos ahora si en Oklahoma le dan la oportunidad a un jugador que ha estado funcionando bastante bien durante la lesión de Sí. Joel Embiid. Sí, vamos, de hecho el otro día hizo un partido, no recuerdo Sí. contra quién fue, pero hizo un partido bastante destacado. Sí, muy rendidor Tony Bradley, dijo una buena imagen su paso por Filadelfia y creo que puede tener sus minutitos importantes en Oklahoma. Es un buen jugador. Oklahoma, pues pescando otro joven, pescando rondas, tienen una barbaridad de rondas para los próximos años. Y terminamos con el traspaso de Nemanja Bjelica a Miami Heat, posiblemente el traspaso más debajo del radar, Juan, que hemos tenido en el día de hoy. Pero me parece un traspaso maravilloso en el que Miami recibe a Bjelica y a Sacramento se van Mo Harkless y Chris Silva. Es decir, Harkless, el fichaje más decepcionante de Miami Heat, el otro es Avery Bradley, pero él no ha podido jugar por lesiones, y un Silva que no estaba en la rotación. Es decir, Miami no ha dado ni siquiera una segunda ronda y se ha llevado a un tipo que es muy inteligente, que tiene muchísima experiencia en torneos internacionales y ya varias temporadas de experiencia en la NBA, y que es un tirador consumado. Así que un refuerzo bueno para el banquillo de Miami de cara a playoffs. Para mí es un buen traspaso para ambos lados. Me parece que Miami, bueno, lo decías vos, ¿no? Conseguir un jugador que puede tener minutos en playoffs, que puede ser incluso importante en algún partido, que tiene versatilidad, que tiene tiro externo, a cambio de dos jugadores que no estaban en la rotación, no deja de ser una muy buena decisión, un muy buen movimiento de parte de Miami. Y por el lado de Sacramento, es cierto que Harkless es un jugador que venía teniendo una temporada decepcionante y hasta saliendo de la rotación de Spoelstra, pero creo que defensivamente les puede aportar un poquito a un equipo que, recordemos que viene con el peor rating defensivo, no solo de la temporada, sino de todos los tiempos, ¿no? Está rumbo a ser la peor defensa de la historia, así que bueno, sumar a un buen defensor por un Bjelica que claramente no tiene el fuerte en ese costado, creo que termina siendo al menos justificable, ¿no? De parte de unos Kings que en estos años nos han acostumbrado a unos movimientos no tan interesantes. No hemos tenido, eso sí, traspaso de Hassan Whiteside. Yo tenía ilusión de ver quizás alguna locura con el pívot, pero finalmente no se ha dado. Veremos porque vamos a tener cortes en los próximos días. Precisamente los Kings han cortado a Jabari Parker, que estaba fuera de la rotación. Ha habido bastantes buyouts ya. Veremos incluso, Harkless, no descartaría que Harkless fuese un buyout. Es decir, al final el año pasado estaba con los Clippers. Luego sí que es cierto que le traspasan por Marcus Morris, pero no creo que Harkless tenga mucho interés después de haber firmado con Miami de darle minutos a unos Sacramento Kings que tienen muy complicado meterse en el play-in del oeste. Vamos a hacer, si te parece, nuestros 3 ganadores y 3 perdedores del deadline. Ya os decimos, no hemos traído guión, así que va a ser, yo me los he apuntado rápidamente antes de empezar. Tampoco creo que sea muy complicado. Entonces, ¿qué te parece? Dime, hacemos 1 y 1. Dime para ti quién es el más claro ganador. Yo creo que me voy a quedar con Chicago. Me parece que lo de Vucevic es una gran incorporación. Claramente conseguir un All-Star sin dar tanto a cambio, más allá de lo que ya repasamos, es muy importante para los Bulls, pero me termina de convencer el movimiento de Daniel Tice, ¿no? Me parece que es completamente favorable ese canje y termina siendo, bueno, terminan poniendo a los Bulls como el gran ganador para mí de esta jornada dentro de algunos otros equipos.
Yo también tengo a Chicago de número 1. Diría otro, pues por llevarte la contraria, pero es que realmente creo que también hay que reconocer a Chicago. Es decir, Karnisovas lleva muy poco en la directiva de los Bulls, ha llegado y ha marcado ya su terreno. Es decir, me parece maravilloso el movimiento, sobre todo porque los Bulls necesitan ser relevantes. A la NBA le viene muy bien que en Chicago haya un equipo relevante. Y oye, ya has juntado dos talentos All-Star. Me parece muy interesante además el hecho de que vamos a poder comprobar cómo funcionan juntos dos jugadores a los que siempre se les ha atribuido, o sobre todo en los últimos años, la narrativa de falsas o de estadísticas vacías que no consiguen victorias. Entonces, ahora les vamos a tener juntos en Chicago. Vamos a ver si consiguen guiar a los Bulls a los playoffs y hasta qué punto lo pueden hacer, pero sobre todo es que es un movimiento con el que Chicago gana impulso y creo que es algo muy importante después de unos cuantos años en los que no terminaban de despegar y la llegada de Vucevic a este precio es un auténtico regalo. ¿Quién es el más claro perdedor de tu jornada de deadline? Yo creo que me voy a quedar con Houston, con los Houston Rockets, pero quizás no tanto por lo que termina siendo todo lo que fue el movimiento de James Harden, en el cual apostaron por Víctor Oladipo a cambio en lugar de Caris LeVert, y terminan perdiendo Oladipo básicamente por nada, ¿no? Ya lo repasamos, básicamente no sacaron nada de ese movimiento a Miami. Entonces creo que resumiendo todo lo que fue ese canje de Harden, que creo que va a pasar a la historia, lo hablábamos un poquito hoy, como uno de los peores de todos los tiempos, ¿no? Realmente sacar tan poco por un jugador del calibre de Harden todavía en el pico de su carrera, termina siendo muy doloroso, ¿no? Y creo que hoy es un poco una confirmación de eso. Sí, dentro de 10, 15, 20 años, bueno, veremos reportajes, no sé en qué medios serán, pero seguro que veremos contenido acerca del desastroso traspaso de James Harden y cómo Houston no consiguió sentar las bases del siguiente proyecto, de la reconstrucción. Yo he puesto a los Boston Celtics porque al final, bueno, lo hemos comentado, ¿no? Creo que ya está todo dicho. Era el día para que hiciesen movimientos. Se lleva muchos años esperando que Ainge realmente pise el acelerador y cuando parece que lo pisa con el movimiento de Fournier, de repente nos encontramos con que realmente está dando marcha atrás, moviendo a Daniel Theis para bajarse el impuesto de lujo, ¿no? Ya sabemos que en el impuesto de lujo de la NBA, si te metes con todo para reforzar el equipo y buscar ser lo más competitivo posible. Y Danny Ainge ha querido dar un retoque, pero no ha pisado el acelerador y creo que ya tocaba y no puede malgastar o seguir malgastando, por así decirlo, años de Jaylen Brown y de Jason Tatum, por muy jóvenes que sean, porque al final están ya para competir y hacer cosas muy serias. ¿Quién sería tu segundo ganador del deadline? Me voy a quedar con Denver. El hecho de haber encontrado ese alero, de lo que repasábamos con Aaron Gordon, el haber también encontrado a un suplente rendidor para Jokic, como Jabal McGee, creo que los posiciona nuevamente como uno de los contendientes del oeste, porque básicamente resolvieron los problemas más grandes que uno podía imaginar del equipo. Tienen que mejorar mucho su juego, tienen que mejorar su consistencia, pero creo que hoy tienen todo para realmente pelear arriba, ¿no? En la llegada de Aaron Gordon creo que me convence. Ayer hablábamos justo de que yo lo tenía ahí a Denver en un pelotón, digamos, del medio, ¿no? Entre quizás era inferior a los equipos de punta, pero un poquito mejor que los del medio, como podía ser Dallas o Portland, como no terminaba de decidirse. Bueno, me parece que la llegada de Aaron Gordon lo sube, ¿no? Les da ese empujón que necesitaban para meterse definitivamente en el pelotón de arriba. Yo en el segundo lugar estaba a punto de poner a Denver, pero finalmente anoté a Miami por estos movimientos que han hecho en el deadline que hemos comentado y además también se trajeron a Trevor Ariza hace unos cuantos días y lo cierto es que la rotación pues ha mejorado mucho y vuelven a tener creo que madera otra vez para... Yo no descartaría incluso que este equipo se volviese a plantar en las finales de la NBA, lo digo completamente en serio, sobre todo si añaden a la Marcus Aldridge es otro arma más y es que además en Miami saben sacar rendimiento de todos los jugadores. No podemos olvidar que allí tienen a Eric Spoelstra, que es uno de los mejores entrenadores de la liga. Es decir, ya no es solo los jugadores que tienen, sino esa hit culture que tú mencionabas antes, esa forma que tienen allí de hacer las cosas. Y me quedo con Miami en segundo lugar. Así que, ¿quién sería tu segundo perdedor? Bueno, lo hablabas un poco vos, ¿no? Me voy a quedar con Boston. Ya lo hablamos bastante, pero sí, creo que Boston con lo mal que rindió ese, o lo mal que, la mala recepción que tuvo ese intercambio de Daniel Tice y lo injustificable que es realmente desde el aspecto deportivo,
Creo que más allá de quizás el acierto con Fournier, de lo que les puede dar, creo que el saldo les da bastante negativo, ¿no? Yo aquí me voy a quedar con los Brooklyn Nets. Quizás puede sorprender, pero no han movido a Spencer Dinwiddie y creo que era algo que tenían que haber hecho. Quizás, oye, no han encontrado la oferta adecuada, no han encontrado ofertas que les convenciesen, pero Dinwiddie no va a jugar en lo que queda de temporada por lesión, ya lo sabemos. Tiene opción de jugador para la siguiente temporada y todo apunta a que la va a rechazar para pedir un contrato más grande en el mercado que seguramente los Nets no le puedan ofrecer. Por lo tanto, Brooklyn ha perdido la oportunidad de añadir un jugador extra a su rotación, que de por sí está ya muy cargada, pero otro jugador, de mejorar un poquito más y de dar todavía más miedo. Así que creo que es uno de los equipos que precisamente por el hecho de no moverse ha perdido, ya que su ventana con Dinwiddie pues era ahora. ¿Y quién sería tu último ganador del deadline? Bueno, Miami, ¿no? Me parece que es bastante claro Sí. las virtudes, lo importante que ha sido esta jornada para ellos. La llegada de Oladipo, la llegada de Bielitsa, quizás ahí más, un poquito menos relevante, pero sobre todo lo de Oladipo, que les da una profundidad que no sé si tienen muchos equipos, ¿no? Creo que, a ver, no son el equipo del plantel más talentoso, pero a la hora de hablar de cuántos jugadores pueden tener minutos importantes en unos playoffs, creo que Miami debe estar ahí arriba, ¿no? Debe tener entre 11, 12 hasta 13 jugadores que uno puede tirar en una serie de playoffs importante y esperar que dé soluciones. Y creo que, bueno, la llegada de Oladipo también les da una posibilidad de un quinteto inicial o un quinteto de cierre bastante más talentoso en lugar de Duncan Robinson. Y creo que los califica ahí como uno de los ganadores de este deadline. Sin duda están ahí entre los ganadores y leyendo de un artículo que ha hecho Leandro en la web, ahora mismo su plantilla tienen a Goran Dragic, Jimmy Butler, Oladipo, Tyler Herro, Kendrick Nunn, Duncan Robinson, Trevor Ariza, Andrei Godala, Nemanja Bjelica, Bama Adebayo, Lamarcus Aldridge si llega y jóvenes como Casey Okpala y Precious Achiuwa. Es decir, hay de todo, hay veteranos, hay jóvenes, jugadores en su mejor momento y es una plantilla, como decía Juan, muy, muy profunda y equilibrada. Yo en mi tercer. No, ¿qué nos toca ahora? Me he perdido. Tercer perdedor. Tercer perdedor, me parece, Sí, ¿no? ¿no? Sí, Viene claro, sí, ahora. sí, sí, claro, sí. Te toca. ¿Cuál es el tercer perdedor? Sí. Bueno, realmente no hay un equipo que diga claramente perdedor, pero me voy a quedar con los Lakers, porque es un equipo que claramente tenía defectos, tenía cuestiones a corregir, estuvieron ahí metidos en el supuesto traspaso que no se termina dando por Kyle Lowry, y si lo único que van a hacer en estos días es incorporar a Andre Drummond, le pongo un asterisco a ver si suman a algún otro jugador, pero si todo lo que hacen en estas semanas o en estos días es sumar a Drummond, creo que van a haber dejado pasar una oportunidad y les puede salir caro en la fase regular, ¿no? A ver, cuando recuperen a las estrellas, evidentemente van a volver a ser uno de los candidatos, pero ojo que no terminen cayendo bastante en las posiciones del oeste, porque lo estamos viendo, lo que están sintiendo la baja de LeBron y la baja de Anthony Davis, y está todas las posiciones muy apretadas, y cuidado que no caigan a un séptimo puesto que los manda al play-in. Sí, además tenían jugadores y segundas ronditas como para poder hacer retoques tipo lo que ha hecho Filadelfia con George Hill. Intentar algo de ese nivel, mover a Alfonso McKinney, mover a Jared Dudley con alguna segunda ronda y tratar de pescar algo. No lo han hecho, no lo han conseguido. Al final sabemos que evidentemente no todos los equipos se pueden mover y yo aquí lo que voy a hacer es, en mi tercer lugar, aunque es cierto que no hay un tercer equipo claramente perdedor, yo voy a meter a los Warriors, que creo que es un equipo que realmente necesitaba hacer un traspaso. Yo era partidario de mover a Kelly Oubre, termina contrato, aunque haya mejorado, no es el tipo que mejor encaja con la filosofía de Golden State. Está encajando por el paso del tiempo y por ir conociendo al equipo, pero creo que les hubiese interesado tratar de mover a Kelly Oubre, unirle con el pick de Minnesota. A ellos quizá no les interesa tanto añadir otro joven, ya tienen a James Wiseman, y ese pick puede ser una primera ronda, no de este año, sino del siguiente. Por lo tanto, creo que también tienen una ventana muy chula para intentar mover a Kelly Oubre con esa primera ronda, tratar de conseguir algo, tratar de conseguir incluso a Víctor Oladipo, que viendo por el precio que ha salido a Houston, pues oye, quizá hubiese podido llegar bastante barato a los Warriors y les hubiese venido muy bien. Así que yo aquí marco a los Warriors, de nuevo, que el mismo motivo que a los Nets por el hecho de no haberse movido. Así que dicho esto, ya hemos llegado al final, hemos hecho un repaso muy amplio de lo que ha sido el deadline. No sé si quieres añadir algo más, Juan. Imagino que estarás contento por el traspaso de George Hill. Así que
bueno, yo no estoy tan satisfecho, esperaba que mis Suns fuesen a hacer algo, tampoco se han movido los Lakers, pero ha sido una gran jornada de deadline, hemos disfrutado mucho y ya sabéis que si nos estáis escuchando en podcast o en YouTube, nos podéis ayudar con comentarios o con likes que nos vienen muy bien, y también en la web que tenéis todo el contenido sobre este deadline 2021.